Hola, empezamos y ¿qué hacemos con Dan? Hoy nos acompaña Luis Oxeli. Tuve la fortuna de conocer a Luis hace unas semanas en un excelente evento que organizó la Asociación DEC México, que a propósito aprovechamos el momento para enviarle un saludo muy especial a todo el equipo, a David Arconada, a Marta Santiago, que están realmente haciendo una gran labor por mejorar y fortalecer todo este mundo de la experiencia del cliente, en particular en México. Luis, conectamos con él muy bien en alguna conversación que tuvimos allí, y por eso me encantó la idea de invitarle y agradezcamos pues que nos tomó la palabra y está hoy con nosotros. Él es un profesional con muchos años ya en el tema de Customer Experience a pesar de su juventud. Eh, y hoy por hoy está como director de CX para el mercado de Estados Unidos de Element Fleet, que es una gran empresa del negocio de la movilidad, de flotas, flotillas, vehículos y de, de transporte normal y de transporte de carga dirigido al mercado corporativo. Y también manejó el negocio desde el punto de vista de Customer Experience para el mercado de México, pero su historia va mucho más allá. Ha trabajado en grandes empresas, por ejemplo, en Seguros Monterrey, New York Life, que es una de las aseguradoras más importantes en México. Ha estado en Rappi, en los procesos de crecimiento de Rappi en México. Ha estado en American Express, siempre involucrado en el tema de Customer Experience. Es un profesional de administración y de tecnologías de la información. Bienvenidísimo, Luis, encantado de estar contigo el día de hoy. No, Felipe, pues con tantas porras ya no me queda mucho más que decir, ¿no? Pero muchísimas gracias por la invitación. Como bien dices, tuvimos la fortuna y el placer de conocernos hace un par de semanas, ¿no? En la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, ahí con David Arconada y Marta. Y pues nada, encantado de poder estar aquí con ustedes, participar en este podcast y poder compartir un poco más con ustedes de lo que he hecho, lo que creo, lo que pienso y lo que siento que es CX y la evolución hacia dónde vamos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y más que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues entremos en materia y empecemos por el principio y es que nos cuentes un poco cómo terminaste en este mundo. Partiste de una, no sé, de una carrera que no necesariamente te lleva por este camino. ¿Por qué estás acá? Fíjate que es chistoso como lo pones porque definitivamente, no, cuando empecé mi carrera profesional no me imaginé estar hoy en donde estoy, ¿no? Ni haber acabado en este camino. Eh, yo empecé más en la parte de administración, sistemas, tecnología de la información, porque era el boom de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Con todas las plataformas pues, enfocadas a los ERPs, a los CRMs y toda la parte tecnológica. Sin embargo, hacia el final de la carrera profesional me empecé a meter mucho más en lo que es el entendimiento de las necesidades del negocio y fue cuando me di cuenta que tampoco había muchas personas que estuvieran haciendo como esta traducción o conexión entre lo que es la tecnología, el negocio y las necesidades de, digamos, del cliente interno en ese momento. De ahí parto con mi carrera en marketing en American Express, como bien lo dijiste, y trabajábamos mucho en crear nuevas campañas, principalmente para tarjetavientes de tarjetas corporativas y como buen mercadólogo asumíamos que nuestras campañas siempre iban a ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Y teníamos los mejores resultados, pero todo era gracias a la creatividad del equipo de marketing. Afortunadamente, tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano con el equipo de Contact Center en ese momento de American Express. Y fue cuando nos dimos cuenta que no todas las campañas son perfectas, que no todas las campañas tienen el impacto que nosotros a veces queremos. Y muchas veces no entendíamos el racional detrás de. Y ahí fue donde empecé a meterme más a entender la voz del cliente. Y fue un poco como empecé a entrar en este mundo de la experiencia del cliente y la parte, ya sabes, todos nuestros indicadores de Customer Satisfaction, NPS, etcétera. Y entré porque una campaña en específico no trajo los resultados que necesitábamos o que queríamos o que buscábamos. Y platicando con la gente del contact center empezamos a escuchar las llamadas, empezamos a interiorizar todas esas verbalizaciones de por qué no había sido clara, cuáles eran esos términos y condiciones que a lo mejor no estaban siendo aplicados. Y empecé a adentrarme mucho más en entender la experiencia del cliente o la voz del cliente a través de la escucha de esas llamadas. De ahí empecé a pasar muchísimo tiempo más en el contact center, si te soy sincero. Me dediqué un poco menos a la parte creativa, digamos, en el tema de marketing y entré más bien de fondo a entender de todas las llamadas, de todo el tipo, de qué se quejaban, de qué hablaban nuestros clientes, para qué nos buscaban, qué querían que les diéramos extra. Y la verdad es que eso fue muy gratificante porque nos ayudó a entender otro tipo de productos, otro tipo de iniciativas y realmente empezamos a trabajar en
poner al cliente en el centro de la ecuación, más allá del producto, la rentabilidad y muchas otras cosas son obviamente sumamente importantes. Pero empecé a trabajar en poner siempre al cliente al centro y eso fue lo que hizo que de ahí empezara a querer entender más, conocer más, escuchar más y al final del día crear nuevas, digamos, foros u oportunidades para escuchar a nuestros clientes y que nos pudieran expresar qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les dolía, qué sí era claro, qué no era claro. Y de ahí fui migrando. La verdad es que dejé el área de marketing. En algún momento todo el mundo me dijo, como estás loco, ¿por qué te sales de la parte bonita, que es la parte de marketing, y te vas a la parte de operaciones, que es más ruda, ¿no? Es más intensa. Pero fue, creo que de los mejores cambios que pude haber hecho en mi carrera profesional. Hoy me tienen donde me tienen. Y a partir de ahí, digo, además, American Express es la escuela donde quieres entender y entender sobre la experiencia del usuario, del cliente. Al final del día tenemos los mejores contact centers en ese momento, entonces realmente fue la mejor escuela para mí, para poder de ahí tomar esa escuela y empezar a implementar cosas. Como dices, de ahí me moví a Rappi, a la parte de operaciones. En Rappi me acuerdo perfecto que cuando me llamaron es que vienes de American Express y entonces queremos que todo lo que aprendiste allá lo traigas y lo implementes acá. Y la verdad es que en Rappi fue también mucho el entender la necesidad detrás de la necesidad, ¿no? Entramos ahí a trabajar mucho con el área de Customer Care, a entender por qué dejábamos de tener pedidos, por qué nos cancelaban pedidos, qué estaba pasando con la experiencia del cliente. Y no nada más entendimos la experiencia del cliente pensada en el usuario final, empezamos a entender también la experiencia del repartidor, la experiencia del restaurante, la experiencia ya del cliente final y la experiencia del empleado, ¿no? Entonces realmente ahí pudimos conectar 4 áreas muy importantes que era yo como empleado, por qué estoy sufriendo y qué no puedo responder con los medios que tenía en ese momento. Luego yo repartidor, ¿qué me estaba pasando? Era mi pasarela de pagos, se estaba atorando mi aplicación, tenía algo que no funcionaba. Como restaurante, en ese momento, como estábamos en la parte de Hypergrowth, era confiaba o no confiaba en si me iba a llegar el pedido o iba a llegar el repartidor. Y al final el usuario decía, me llegó incompleto, me llegó tarde, me llegó frío, casi, casi, ¿no? Entonces fuimos evolucionando y transformamos, digamos, la parte operativa hacia la parte estratégica, ya tomando todos estos inputs y estos insights hacia qué podemos mejorar, cómo podemos evolucionar y cómo podemos transformar una experiencia a raíz de las áreas de oportunidad que no nos sacamos de la manga, que el cliente nos las está diciendo y que tampoco era inventar algo extraordinario, simplemente era hacer una escucha activa y poder traerlo a la realidad. De ahí seguí desarrollándome y evolucionándome y hoy en día te puedo decir parte de lo más enriquecedor o más atractivo es estar con los clientes, ¿no? Independientemente de que sean quejas, comentarios, reclamos, incluso mentadas, no pasa nada. El tema es entender qué es lo que está sucediendo detrás de esa necesidad. Y es lo que hoy me ha tenido aquí, contento, enganchado con los clientes, aferrado a entender cómo y cómo podemos seguir evolucionando, cambiando, transformando. Y ahí me enfoco en 3 pilares, ¿no? Y podemos platicar un poquito más de ellos, pero básicamente es procesos, gente y tecnología, y seguramente ahorita conversaremos más. Pero en esos 3 pilares he estado basando, digamos, mi carrera profesional, qué necesita la gente, qué podemos poner en estructura y hacia dónde podemos evolucionar tecnológica o digitalmente hablando. Ok, pues sí, eso que cuentas en 3 o 4 minutos es años de esfuerzos y de trabajo que pues te han llevado hasta donde estás y pues queremos aprovecharte precisamente para que nos cuentes más para que podamos a través de tus ojos aprender todo. Quiero empezar entonces desde ese principio que mencionaste, porque como bien dices, para mí, yo creo que para mucha gente, cuando se habla de American Express es como la meca del tema de experiencia del cliente. Obviamente todas las empresas que hemos mencionado son muy buenas, son súper respetables. Y sí pasa que American Express pues realmente es como el faro para muchas personas que estamos en este mundo y una empresa muy especial para los clientes también. Y quiero preguntarte, ya que tú estuviste desde adentro, que no lo ves un poco desde la admiración que lo vemos los de afuera, ¿por qué? ¿Por qué percibes tú que eso pasa, que hay tanta calidad en el trato, que en el fondo les hace diferentes? Mira, sin duda alguna, habiendo vivido esa cultura desde adentro, creo que lo que genera ese impacto y ese movimiento y ese engagement al final del día en buscar siempre lo mejor para el cliente es la misma gente. Te puedo decir, en American Express tuve excelentes y extraordinarios líderes,
¿no? O sea, Lupita Cuesta, Eugenio Fonseca, Luis García, Mario Sandoval, fueron personas que transmitían genuinamente esos valores de la empresa y te hacían sentir muy parte de. Entonces, para mí la cultura American Express radica en el valor de sus líderes, en el valor de la gente, pero no se quedaban nada más ahí. Teníamos un programa muy funcional que era Relationship Care Culture y al final del día esto lo que hacía era cómo vives los comportamientos de lo que es la experiencia del cliente, ¿no? No importa si era a través de un roleplay, si era a través de ejercicios, escucha y demás, era cómo podíamos ser mejores de cara a que el cliente se sintiera cada vez más cómodos cada vez que teníamos una interacción telefónica con ellos. Y una vez que entendías por qué te llamaban, empezábamos a jugar mucho con el entender la necesidad detrás de esa necesidad o de esa queja. ¿Y a qué me refiero con eso? Empezar a preguntar el pero por qué, por qué, por qué y por qué las veces que fuera necesario para poder realmente entender qué es lo que tenía molesto al cliente y por qué y cómo lo podíamos ayudar. Nosotros trabajamos en ese momento en tarjetas corporativas y te puedo decir, a veces no era el que un cargo estuviera duplicado, era que representaba los fondos de la tarjeta para la siguiente transacción. No era que no hubiera un pago de vuelta, es que simplemente eran los fondos que al final necesitaba la compañía para seguir operando en términos de cualquier otra situación, digamos, del uso de las tarjetas corporativas. Empezamos a entender que la gestión y administración de eso tenía un tema también de políticas, gastos, cómo administraban y gestionaban sus programas de T&E dentro de sus compañías. Y entonces al final del día la evolución fue, no son un agente telefónico que está atendiendo al cliente, sino realmente son un partner de negocio que está ayudando a entender las necesidades de alguien que está sufriendo en ese momento. Entonces así abordábamos cada llamada y creo que eso es lo que hizo que la cultura se permeara muy bien en la gente. Después, cuando tuve la oportunidad de participar en el mercado de Estados Unidos, lo mismo, atender a los clientes de Estados Unidos que son a veces un poquito más agresivos y no tienen esta bonachería latinoamericana y mexicana que tenemos, también era muy importante para ellos entender por qué se quejaban. Y aparte ahí tienes las amenazas, ¿sabes?, de demandas y muchas otras cosas porque son súper más agresivos. Pero al final del día todo era basado en algunos pilares que era la escucha activa, la detección de necesidades, el entendimiento real de la necesidad, el poder traducirlo a una ejecución sincera, no prometer nada más por prometer. Cuando me refiero a ejecución sincera era hacer lo imposible para que el cliente se fuera tranquilo y si no teníamos la respuesta en ese First Contact Resolution, ser muy transparentes en cuáles eran los next steps que íbamos a tener para poder entregar ese valor. ¿Qué generaba eso? Confianza por parte del cliente y también seteábamos las expectativas de que nosotros no teníamos que ser a veces los expertos en resolver y podíamos apalancarnos con otros equipos internos dentro de American Express que nos iban a ayudar a poder resolver el caso. Entonces realmente para mí la cultura American Express, resumiéndolo, es la gente, el cómo los líderes realmente viven esa cultura y se la transmiten a sus colaboradores bajo un tema de enseñanza y acompañamiento, más allá de los indicadores y más allá de todas las cosas que sabemos que son importantes, era realmente un trato y una gestión muy humana. Y eso hacía que te sintieras muy cómodo, muy enganchado. Y eso ayudaba también, incluso te puedo decir, hasta en la inteligencia emocional de cómo abordábamos las llamadas y la atención al cliente. Ok, me encanta la técnica que mencionaste, me pareció como la técnica del niño de los 7 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tal cual. Y en el fondo es entendamos de verdad qué quiere el cliente y entendamos de verdad dónde está el problema para poder ayudar. Está súper interesante y esto nos adelanta un poco, creo yo, en esos aportes para Dani y Daniela, nuestros amigos que están de cara al cliente, como una muy buena manera de hacerlo diferente. Oye, y además de ese tema de liderazgo que me parece súper clave, quería preguntarte, y mencionaste, por ejemplo, el tema de experiencia del empleado. Uh-huh. Si crees que eso tenga que ver también con esa forma de poder prestar servicio en forma especial? 100%. Al final del día, si bien el cliente es el más importante porque es al final del día quien estás prestándole el servicio y es quien decide regresar o no a consumir los productos o servicios que ofreces, la gente que está dentro, sobre todo la gente que es client facing, que como decimos es quien se lleva las mentadas, las quejas y los reclamos, no es bien cuidada, definitivamente no van a aportar esa misma calidad o esa misma intensidad al momento de estar proveyendo esos servicios. Y después, no nada más se traduce a la gente que es client facing, toda la área que está back office, que está tras bambalinas, que no se lleva ese reconocimiento
por estar detrás de, es importante nosotros internamente extenderles ese reconocimiento. Porque al final del día, no importa si eres un ejecutivo de ventas o un ejecutivo de atención al cliente o de servicio de Client Success, dependes de todo un equipo y una infraestructura detrás de esa empresa. Entonces, sin duda alguna, yo te diría de los 3 pilares que platicamos de procesos, gente y tecnología, para mí la parte de gente es lo más importante. Y te diría, si tú cuidas a Dani, al final del día Dani va a entregar los resultados. Y eso también me lleva a decir, bueno, ¿y cómo entiendo a Dani? ¿No? Y es lo mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está Dani aquí? Dani es mamá soltera, Dani es mamá con 3 hijos en la escuela, Dani es un papá que al final del día perdió la chamba y está empezando de cero en un contact center, Dani tiene esas aspiraciones de crecer a ser supervisor, manager, director, CEO de una empresa. Si nosotros nos ponemos en un plan como líderes a entender a Dani, a entender las necesidades del por qué está ahí, nos vamos a dar cuenta de que hay Dani que quieren dinero, que quieren simplemente una estabilidad económica dentro de sus roles, y eso implica planes de desarrollo, planes de crecimiento, planes de trabajo. Hay otros Danis que pueden vivir simplemente por el gusto y el deseo del reconocimiento, y hay que entender qué es ese tipo de reconocimiento. ¿Es una participación en un foro donde tenga visibilidad con altos líderes ejecutivos, o es un reconocimiento de un viaje a la playa por base a sus performances y sus resultados? Entonces, para mí, la parte de la experiencia del empleado es quien al final del día termina desbordando. Podemos inventar, y siempre lo he dicho, los mejores productos, digitales, no digitales, el mejor servicio. Si la gente no sabe ejecutarlo y no quiere ejecutarlo, definitivamente tu producto no va a salir adelante, ¿no? Tu servicio no va a salir adelante. Entonces, para mí la gente es fundamental y es el pilar más importante. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate que es lo mismo que nosotros pensamos y en lo que vibramos y por eso nos apasiona y nos gusta tanto porque no hay nada más rico que trabajar con la gente. Oye, otra cosa que me llamó muchísimo la atención y quiero aprovechar estos pocos minutos para conocer tu punto de vista, es algo que también mencionaste, la diferencia cultural tanto de quienes atienden como de quienes son clientes. Me refiero específicamente a, por ejemplo, un mercado latino como México, que has tenido la experiencia la mayor parte de tu carrera profesional y obviamente eres mexicano. Y, por ejemplo, en un mercado anglosajón como Estados Unidos y Canadá, porque por lo que te entendí, tanto en American Express como ahora en Element Fleet, pues has podido contrastar. Cuéntanos un poco más qué piensas de ello. Creo que es 100% un tema cultural, ¿no? Y al final del día, cuando hablamos de la cultura mexicana, latinoamericana, ¿no? Nos gusta esta bonachería, ¿no? Y esta bonachería nos hace a veces tener una mejor forma de empatizar con la gente, ¿no? Y no es un tema de que esté bien o esté mal, es simplemente a veces hacemos mejores clics, a veces hacemos más ameno el trago amargo, déjame decirlo así, ¿no? Como decimos en México, nos burlamos hasta de la muerte y celebramos el Día de Muertos con fiesta en lugar de sentarnos a lamentarlo. Entonces, para mí las diferencias culturales es en qué radica el ecosistema en el que se está desarrollando, digamos, la queja o el reclamo o la situación del cliente. Cuando lo vemos en una cultura latinoamericana, tendemos a crear una conexión mucho más rápida, mucho más ágil, y somos más de contacto humano. Y en el mercado anglosajón lo que he visto es un poquito más la transacción y la inmediatez de. Pero eso no quiere decir que no podamos trabajar con la empatía y que no podamos trabajar con el entendimiento de por qué se está al final del día llevando a cabo esa transacción con el cliente. Entonces, si bien los approach son diferentes o los acercamientos son diferentes, al final del día poner a la persona en el centro, no importa la idiosincrasia, la raza, la cultura, el país, el estado en donde estemos, es lo que va a hacer que esto realmente tome vuelo. Al final, somos personas interactuando con personas y todo está Claro. basado en conexiones. Entonces, ahí radica el punto importante también de si la inteligencia emocional de nuestra Dani, no está acorde al momento en el que tiene que estar atendiendo al cliente, yéndolo a visitar, entendiendo sus necesidades, o simplemente en un role back office con el ánimo y el mood de poder ejecutarlo de la mejor forma, no va a suceder. Entonces, para mí es eso de, con base a los mercados, es ir entendiendo que al final del día la experiencia tiene que ir enfocada o centralizada en la persona que la está viviendo y desarrollarla acorde a su contexto. Entonces, te pongo el ejemplo, ¿no? Igual American Express y Rappi. En Rappi trabajábamos el contact center en México, pero dábamos atención a Colombia también. Entonces también era muy interesante de repente la rudeza con la que hablamos, la rudeza con la que accionamos, la agilidad con la que al final interactuamos. Entonces es muy importante el contexto, para que el contexto te pueda dar perspectiva y con perspectiva sepas por dónde moverte.
Si nosotros programáramos a Dani a ser un robot que solo ejecuta tareas y solo las administra, va a ser muy plano, va a ser muy insípido y al final del día lo tienes hoy en aplicaciones móviles. Y no quiero decir que esté bien o esté mal, simplemente el factor humano sigue siendo importante, porque al final el factor humano es quien entiende y programa esa aplicación detrás, es quien entiende y ejecuta esa acción que se tiene que realizar. Entonces, no importa la cultura que me digas, el contexto es importante y bajo ese contexto recibes perspectiva y la perspectiva te permite tener un mejor, desde mi punto de vista, manejo de la inteligencia emocional para poder resolver y atender al cliente. Que ahora, porque es que ese tema está bien interesante. Eh, Coincido contigo que el centro es la persona y el cliente puede ser un estadounidense, puede ser un colombiano, puede ser un mexicano, mientras uno esté preocupado por realmente ayudar, va a funcionar, pero llevándolo al detalle, tú dices, exacto, un mexicano típico bonachón, que coincido contigo, así es esta cultura y por eso también a mí me gusta tanto, que mantenga ese estilo, por ejemplo, en un contact center atendiendo a alguien de Canadá, ¿le funciona o tú crees que el cliente se siente como invadido o no? Que ese estilo, igual independiente de que sean culturas diferentes, ya llevarlo al trato uno a uno, ¿funciona o es mejor cuidar las formas e irse más como es esa cultura anglosajona, por ejemplo? Yo te diría, creo que cuando estamos hablando de México, Latinoamérica, no importa quién sea, la conexión es un poco más ágil y sencilla. Cuando hablas de un mercado anglosajón, Estados Unidos principalmente, las barreras del idioma pueden ser complicadas. Mm, ¿Y a qué me refiero? También ahí tienes que entrenar y entender mucho quién está atendiendo a esa gente. Cuando nosotros lo operábamos y recién estábamos creciendo ese contact center, la gente no necesariamente tenía el mejor nivel de inglés y eso sí le causaba una molestia a ese mercado. ¿Por qué? Porque no se sentía claro, identificado, porque no sentía que pudiera hacer una conexión y creo que ese tema cultural siempre seguirá impactando. De ahí, pero también eso es importante, esas diferencias culturales. Entonces yo no quiero hablar contigo porque estás en México, en Cuba, en Colombia, yo quiero hablar con alguien en Texas o quiero hablar con alguien en Wyoming. Lo que hizo fue entender que, ok, lo que necesitaban no era la persona, sino que el idioma o la barrera del idioma ayudara a que la transacción mm, fuera más sencilla. ¿Y eso a qué nos llevó? A que entender qué situaciones eran complicadas y que tenían mucho roce cultural y tratar de moverlas a una plataforma digital. Donde ahí sí no importa, está traducido al inglés, al español, al francés, al alemán, pero al final del día la interacción es la misma. Entonces, sí, hay barreras culturales difíciles de romper. El idioma es una barrera que sí genera cierta fricción, pero también en la medida en la que le dimos a nuestra gente ese profesionalismo de aprender el idioma, de trabajarlo, de tener un inglés, digamos, no conversacional como cuando vas y pides en un restaurante, sino realmente de atención y gestión, nos permitió ir cerrando esos gaps. Pero esos gaps culturales que no podíamos cerrar y que al final del día buscábamos lograr eficiencias, se tradujeron en cómo lo poníamos en un servicio en una aplicación móvil que al final del día fuera más sencillo. claro, ok. Y eso finalmente nos lleva a esos terrenos que tocaste hace un ratito, por ejemplo, de la tecnología. Mencionaste esos tres pilares de gente, tecnología y procesos. Eh, que ya que lo has vivido desde diferentes organizaciones, ¿qué crees tú que haga que se puedan poner a bailar bien las tres variables? Que, como bien dices, si yo coincido que la gente es lo más importante, pero igual, ¿cómo hacemos que encaje la tecnología y los procesos para que el todo salga bien? Todo parte de la cultura organizacional. Yo te diría, si la empresa tiene claro cuál es el propósito del por qué está ofreciendo o dando un servicio, ¿no? Y te pongo el ejemplo de nosotros, ¿no? En Element de mover el mundo a través de movilidad inteligente. No nada más es el buscar cómo ser más eficientes, ser más ágiles o colocar más productos. El mover al mundo a través de movilidad inteligente lo que nos ayuda es realmente a poder conectar con esas necesidades y entender cómo se pueden resolver. Me encantaría decirte que todo lo resuelve la tecnología, pero hay cosas que no. Hay cosas que simplemente no necesitas tampoco necesariamente implementar la tecnología última de moda. Puedes hacerlo con una mejora o ingeniería de procesos. A veces la misma tecnología te orilla a este proceso que tengo hoy en día ya no funciona, ya es obsoleto. Y aunque le meta más tecnología o más eficiencia, no va a cambiar el hecho de que no lo voy a poder realmente transformar. Entonces, para mí, cuando tienes la cultura organizacional bien definida, tienes el propósito claro, lo que te permite eso, como te decía, es tener el contexto real de qué es y hacia dónde nos queremos mover como organización. Y cuando tenemos claro hacia dónde nos queremos mover en la organización, es más fácil delimitar
qué cosas se resuelven por medio de gente, qué cosas se resuelven por medio de procesos y qué cosas se resuelven por medio de tecnología. No puedes llegar y querer implementar una tecnología sin haber entendido los procesos de la compañía. Y no puedes implementar cambios en los procesos si no has entendido lo que vive la gente. Y no puedes entender lo que vive la gente si no escuchas a tu cliente. Entonces es una cadenita para mí de valor que empieza con escuchar al cliente, entender eso, cómo genera impactos en la gente, qué áreas de oportunidad nos habilita en temas de procesos y cómo podemos cerrar la pinza con todas las mejoras tecnológicas que hoy tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo entran? Como piezas de rompecabezas. Meter el cuadrado como niño chiquito en el boquete del círculo no funciona. Tenemos que entender realmente qué embona con qué y de ahí poder evolucionar y transformar lo que sea que estemos haciendo en ese momento. Bien. Luis, desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido. Como ves, tendríamos tema para mucho más. E igual, creo que lo que nos has contado, lo que nos has compartido, está muy, muy bien expresado y está muy compacto y está muy valioso. Quisiera hacerte la pregunta final, la gran pregunta de ¿qué hacemos con Dani? ¿Qué consejo adicional le damos? Porque créeme que en esta charla han salido varios y muy valiosos. ¿Se te ocurre algo más que les podamos dar a Dani y a Daniela para que puedan atender lo mejor que puedan tener en sus manos y que además se disfruten su trabajo? Como organización, creo que lo más importante, organización / líderes, es escuchar a nuestros Danis. Ellos son quienes viven el día a día. Entonces, como líderes tenemos que tener la mente muy abierta para poder escucharlos y entender, tanto desde su óptica, por qué se está quejando o qué está viviendo el cliente o qué está sufriendo, y dos, qué necesidades personales y profesionales tienen ellos. Como Dani, yo te diría el siempre ser curiosos y el investigar siempre ese por qué y por qué. Una vez que haces esas preguntas como Dani, te das cuenta que al final del día, no importa cuán enojada o cuán alegre llegue la persona contigo, hay una necesidad detrás que hay que cubrir. Y el hacer el por qué y por qué rompe incluso esas barreras culturales y ayuda a formar conexiones. Y eso facilita las conversaciones, facilita las interacciones. Entonces, para mí, te diría, como líderes, hay que escuchar a nuestros Danis. Como Danis, hay que ser curiosos y siempre estar en el por qué y por qué. Me encanta la idea porque fíjate que ese preguntar por qué y por qué y por qué, más allá del contenido de la conversación, demuestra que me interesa, que quiero ver cómo ayudo. Es una forma, digamos, muy sutil de demostrar eso que en el fondo es lo que el cliente termina valorando. Entonces, mil y mil gracias, Luis, de verdad que qué buena charla. Gracias de verdad por todos tus aportes y bueno, esperemos que nuestra audiencia también le guste mucho. Muy buenas tardes y por favor también despídete de todos. Muchísimas gracias, encantado de haber participado, de verdad, Felipe, muchas gracias por la invitación y bueno, cualquier tema que pueda surgir, ya sabes que aquí estamos siempre a la orden y encantados de compartir y co-crear juntos lo que sea en pro de la experiencia del cliente. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier cosa.